¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos una vez más a su canal. Decía el novelista y humorista inglés Laurence Sterne, solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un ser vil no perdona nunca porque no está en su naturaleza. La naturaleza humana cuenta con una fuerza capaz de sanarnos interiormente. Es la fuerza del perdón. Cada día se están haciendo estudios de lo importante y necesario que es el perdón. El problema emergente es que nos perdemos en el concepto y caemos en criterios errados sobre el perdón. Por ejemplo, pensamos que es una señal de debilidad o a lo mejor pensamos que simplemente es una manifestación de una mente inferior o de una actitud mediocre. Hoy vamos a conocer no solo el concepto, sino también a las personas a las que específicamente necesitamos perdonar. El tema de este día se titula Perdonar es el mejor de los remedios. Purifiquemos el concepto. Muchas veces nos llegan ideas de todas partes. Lo que se dice por ahí, lo que la gente piensa, lo que hemos aprendido en la escuela o lo que aprendimos en nuestra familia. O simplemente las propias autodefiniciones que nos hemos hecho sobre el tema del perdón. Es que el perdón tiene su propio concepto. Un día el apóstol San Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Que si solo eran 7 veces, pensaba él. Y Jesús le respondió que tenía que perdonar 70 veces 7. En el pensamiento bíblico, los números tienen su propio significado. Por eso Jesús no quiere decir que debemos perdonar solo 490 veces. Lo que Jesús nos trata de decir a través de esta figura numérica es que debemos perdonar siempre. 7 multiplicado por 10 es perfección plena, en todo momento. Pero, ¿qué es perdonar? San Jerónimo, quien tradujo la Biblia del lenguaje griego a la Vulgata latina, tuvo una pequeña dificultad, ya que la palabra perdonar en griego, nasinkórice, no tenía un equivalente en el latín. Parecía estar más relacionada con la palabra sincroniste o sincronizar en castellano. Entonces, valiéndose del gesto del emperador romano, cuando aplicaba la dispensa, el indulto o el perdón a los condenados, ya que prácticamente les devolvía la vida, porque normalmente cuando un emperador condenaba a un reo, era para que muriera. Entonces perdonar significa devolverle la vida a quien no lo merecía, pues de ahí tomó San Jerónimo aquella palabra para aplicarla a la práctica de dejar pasar, de devolver algo a la persona que nos agredió o a nosotros mismos. ¿Y a nosotros qué nos devolvemos? Pues lo que nos han quitado, la paz, la tranquilidad, la felicidad, y al que nos agredió, le devolvemos la posibilidad de que se reconcilie. Posiblemente lo consiga y también posiblemente no lo consiga. No podamos reconciliarnos con esas personas. Perdonar no supone reconciliarse, pero reconciliarse sí supone perdonar. ¿A quiénes debemos perdonar específicamente? Son a 3 personas que necesitan de nuestro perdón: nosotros mismos, los demás y a Dios. La primera persona a la que debemos perdonar es a nosotros mismos. Perdonarnos por los errores que cometemos. No somos Dios,
No somos superdotados, no somos sabelotodo. Podemos equivocarnos. De hecho, el desarrollo humano se ha dado por medio del método de prueba y error. Nos equivocamos y volvemos a empezar una y otra vez hasta que conseguimos el éxito. Thomas Alva Edison, para lograr conseguir el efecto esperado de la bombilla incandescente, seguramente echó a perder miles de bombillas para lograr lo que esperaba y no lo consiguió a la primera, pues el humano, para aprender, tiene que ir con este método, prueba y error. Equivocarnos es cosa de todos los días. Nos equivocamos al elegir una pareja, nos equivocamos al tomar una decisión, nos equivocamos al elegir un camino. Cometemos muchas equivocaciones y errores, pero estas no sirven para recriminarnos y censurarnos o autoconmiserarnos o empezarnos a decir que somos unos tontos, que somos unos estúpidos, que somos unos idiotas, que no valemos nada. Equivocarse significa aprender del error para no volver a cometerlo. Por eso, al perdonarnos, eso es lo primero que nos devolvemos, nuestro propio valor. No porque nos equivoquemos, valemos menos. Eso no es cierto. ¿Cuántas personas he oído que después de que aceptaron a una pareja y ésta les falló, dicen, es que yo ya no valgo nada, nunca consigo a alguien que me aprecie de verdad? ¿Quién nos ha dicho que no valemos nada porque otro nos hizo daño o porque otra persona se burló de nosotros? Eso no quiere decir que hayamos perdido el valor que tenemos. El valor nos lo damos a nosotros mismos, no nos lo dan otras personas. El primero que nos da valor es Dios, porque la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Y si tenemos una buena relación con Dios, entonces nuestra dignidad es valiosa, porque es Dios quien nos la concede. Puede ser que muchas veces nosotros confiemos nuestra dignidad a personas equivocadas, pero eso no quita que seamos hijos de Dios. No dejamos de ser personas valiosas porque nos equivocamos. Entonces, perdonarnos es devolvernos el valor que creíamos no merecer o que creíamos haber perdido. Perdonarnos también es enmendar nuestros errores, levantarnos, rectificar lo malo que hicimos y continuar. Porque de eso se trata la vida, de seguir luchando, de seguir trabajando por enmendar los errores y perdonarnos. Segunda persona a la que debemos perdonar es a nuestro prójimo, a mi próximo, a los que están en mi metro cuadrado. Empecemos por ahí, por los que están más próximos, más cerca. ¿Y qué es perdonar al prójimo? Primero, es recuperar lo que esas personas nos han quitado, la paz, la armonía interior, la estabilidad emocional y muchas veces hasta nuestra felicidad y tantas cosas que nos permiten vivir plenamente, o como dirían los psicólogos humanistas, lo que nos hace vivir en funcionamiento pleno. Estamos llamados a ser felices. Entonces, debemos tener claro que nuestro objetivo es minimizar el impacto que produjeron esas personas en nuestro corazón. Y se hace restándole la gran importancia que le estamos dando a esas personas. Si vamos por la calle manejando y de repente otro motorista se nos atraviesa y en vez de disculparse nos grita groserías, pues a lo mejor se las devolvamos, pero luego se nos pasa y no llegamos a la casa llorando y traumados por lo que nos hicieron. No nos sentimos mal ni tristes, ni mucho menos entramos en depresión por aquel incidente, porque simplemente esa persona no nos importa, la hemos minimizado de nuestra mente. Pues lo mismo pasa cuando una persona nos agrede.
Y pasa por muchas razones. Puede ser que no se dio cuenta, puede ser que no sea su intención o simplemente haya cometido un error. O en el peor de los casos, efectivamente sí quiso hacernos daño. Pues ya, esa persona no tiene mayor importancia en nuestra vida, sobre todo si tiene dolo en su actitud hacia nosotros. Pues nosotros debemos restarle la importancia que se merece, simplemente sea para nosotros una persona no grata y se acabó. Muhammad Ali Akka disparó contra el Papa el 13 de mayo de 1981 mientras éste se desplazaba por la plaza de San Pedro en un vehículo abierto. El pontífice fue herido en la mano, brazo y abdomen. Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el Papa lo visitó en la cárcel de Rivivia y conversó con él y le otorgó el perdón, pese a que la bala que Muhammad Ali Akka disparó contra el Santo Padre iba envenenada. Y esto le produjo un conflicto de salud terrible que prácticamente lo llevaron a la muerte. Ahora bien, el que el Papa lo haya perdonado no significó que lo liberó de su fechoría. Él tuvo que pagar institucionalmente por su error. Entonces, ahí no hubo reconciliación. Los cargos no le fueron exonerados. El hombre salió hasta que pagó su condena. A veces pasa que cuando nosotros perdonamos, deseamos darle a la otra persona la oportunidad para reconciliarse. Eso es lo que sigue el perdón, abrirnos a esa posibilidad. Pero lamentablemente y muchas veces esas personas no nos presentan las garantías necesarias para que podamos reconciliarnos. Entonces, aunque le perdonamos y minimizamos el impacto, no vamos a convertirlos en nuestros mejores amigos. Sucede incluso en algunos matrimonios cuando uno de la pareja ha empezado a pisotear grave y severamente la dignidad y la humanidad de la otra persona, pues es válido perdonarla y es válido también abrirnos a la reconciliación. Pero si esa persona sigue faltando a la dignidad de su pareja y del sacramento mismo y persiste en las condiciones que le llevaron al primer conflicto, pues entonces ya no hay obligación de reconciliarse. Es verdad que se sufre cuando pasan esas cosas, porque queremos que la otra persona se arrepienta, que la otra persona cambie o que llegue de rodillas a pedirnos perdón. Pero eso no es perdonar, eso es querer alimentar el ego. Por más que estas personas hagan cosas, nunca podrán quitarnos el dolor que nos han causado. Perdonar es simplemente minimizar el impacto, recuperar nuestra felicidad y no esperar que el otro cambie, porque a lo mejor no cambia o a lo mejor simplemente sigue siendo peor que antes. La tercera persona a la que debemos perdonar es a Dios. Y esto va con los que somos creyentes, porque muchas veces, consciente o inconscientemente, pensamos o suponemos que es Dios el último culpable de todo lo malo que nos ocurre. Hace unos días apareció la noticia que toda una familia murió a causa de la inundación que se produjo por el reciente huracán Harvey en el estado de Texas, Estados Unidos. Y una persona de mis contactos empezó a insultar a Dios y lo hacía desde las redes sociales y le decía groserías culpando a Dios por la muerte de esas personas, pero no se daba cuenta que realmente los culpables de las calamidades en el mundo somos nosotros mismos, ya que somos los administradores del mundo y ese es el producto, por ejemplo, de la desforestación, del mal cuidado del planeta y del simplemente retar al destino y querer destruir la ecología que Dios, de manera gratuita, nos ha confiado. Entonces, Dios no es el culpable de nuestras desgracias. Santo Tomás de Aquino hace un análisis acerca del mal que nos ocurre en el mundo y distinguía en el mal dos clases de males, el mal natural y el mal moral.
El mal natural es lo que Dios quiso y permitió. Por ejemplo, la contundencia de una roca. Obvio, si agarramos una roca y nos damos contra ella, nos haremos daño. Eso es lo que Santo Tomás de Aquino llamó el mal natural. Si nos arrojamos a un precipicio y terminamos quebrados en el fondo del precipicio o nos matamos, no vamos a decir que es culpa de Dios, porque el precipicio Dios no lo hizo de algodón. Somos nosotros mismos los que nos arriesgamos nuestras vidas. Somos nosotros los que, por ejemplo, desperdiciamos el agua, destruimos la ecología y hasta hacemos caso omiso del cuidado del ecosistema. A veces tenemos la errónea idea de creer que cuando le pedimos algo a Dios, todo saldrá bien y que no habrá ningún conflicto. Y si las cosas salen mal, entonces echamos la culpa a Dios, como que nosotros no tuviésemos inteligencia y razón para ver las advertencias que el mismo Dios nos ha puesto y no tomar las decisiones equivocadas. Ahora, el mal moral, ese no es creado ni querido por Dios, es el que nace de nuestra inmundicia en el pecado, de la maldad que viene en el interior de nuestros corazones cuando queremos, por envidia, destruir, aniquilar, hacer daño. Ese es el pecado de Caín, que agarró una quijada de burro y le produjo el daño y la muerte a su propio hermano. No es que la quijada saltó solita y se estrelló contra la cabeza de Abel. Fue Caín el que, movido por el mal en su corazón, atentó en contra de su propio hermano. Ese es el que Dios no quiere. Lo queremos nosotros porque somos malvados. El mal natural, ese sí lo quiere Dios porque Él lo creó. Y estos son, por ejemplo, los accidentes geográficos, las incapacidades humanas. Nosotros no podemos volar. Dios así lo quiso. De manera que si nos arrojamos al vacío sin paracaídas de un avión, seguramente vamos a morir. Y no es culpa de Dios porque ya sabíamos cuáles son nuestras limitantes. Debemos perdonar a Dios porque Él no es directa ni indirectamente el culpable de todas nuestras desgracias. Cuando nosotros perdonamos, entonces estaremos preparándonos al perdón de Dios, porque como dice el Evangelio, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Oremos. Padre bueno y amoroso, queremos este día darte las gracias por habernos permitido tener esta reflexión sobre el perdón. Reconocemos primero que nada que tú, Señor, no eres el culpable directa o indirectamente de los males que nos puedan ocurrir. Te pedimos perdón a ti por las faltas que a diario cometemos a través de nuestros pecados, estos pecados que hacemos a nuestro prójimo, a nosotros mismos o a veces de manera colectiva. Perdónanos por ello. Quiero pedirte especialmente por las personas que escuchan y ven este programa, sobre todo por los que están atravesando momentos difíciles de desolación, de crisis, de ansiedad, de soledad. Y a lo mejor piensan, Señor, que ya no valen nada. A lo mejor piensan que tú ya no los tomas en cuenta o que a lo mejor simplemente piensan que tú ya no les amas. Señor, muéstrales de tu amor y hazles saber que tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz para nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirse, solo dele un clic abajo. Coméntenos, regálenos un like. Y no deje de unirse a todas nuestras redes sociales. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.